Preview. Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión, y hoy vamos a hablar de negocios, pero con el mundo del fútbol. Para ello tenemos dos invitados espectaculares que han estado recientemente en el congreso que se ha celebrado en Sevilla. Quiero dar la bienvenida a Jan Alesi, cofundador y managing director del World Football Summit. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Antonio. Encantado de estar aquí. Y Carlos Cantó, CEO de SPSG Consulting. Bienvenido. Antonio, un placer estar aquí con vosotros. Jan, coméntanos, el evento que hacéis relacionado con el mundo de los negocios y el fútbol es increíble, lo habéis hecho en Sevilla, yo estoy esperando cuándo es una edición en Madrid. Creo que habéis tenido cerca de 2.500 asistentes, especialmente mundo del negocio. Y otros 1.000 online. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido ese evento que habéis celebrado? Bueno, el evento en Sevilla es la edición europea de World Football Summit. Organizamos el 18 y 19 de septiembre lo que fue la 8ª edición y tercera y última en Sevilla. O sea, el año que viene volveremos a Madrid, que es donde nació el proyecto. Y sí, es un evento muy internacional. Más del 60% de los asistentes vinieron de fuera de España y principalmente es un evento, un punto de encuentro para toda la gente que trabaja en la industria o en el negocio que se mueve alrededor del fútbol y el deporte. ¿Cómo de grande es ese mundo de los negocios del fútbol principalmente? Porque se habla de que en 2027 va a llegar a 88.000 millones de dólares a mover esa industria. Bueno, la industria solamente el fútbol en España representa, y quizás ahí Carlos los números los conoce aún mejor que yo, pero el 1,4% del PIB en España. Sí, y poca gente lo sabe. Cuando la gente habla de fútbol, pues se cree que son 11 contra 11, un partido de fútbol, pero detrás de ese partido de fútbol hay toda una industria que está creciendo con números exponenciales cada año y que cada vez se internacionaliza más. Entonces, nosotros como organizador de evento, como plataforma, lo que proporcionamos es ese punto de encuentro tan importante para que se generen negocios y oportunidades de networking. De hecho, en Sevilla ha sido importante, ¿no? Porque todos estos asistentes dejan un movimiento económico importante en la ciudad. Creo que se habla de 20 millones de euros, ¿no? Bueno, eso era, la verdad, el impacto económico que tuvo este año World Football Summit. Habíamos previsto 20 millones, pero al final se ha subido a 30 millones de euros. 30 millones. Principalmente no es solamente la organización del propio evento, la cantidad de gente que se traslada a Sevilla para el evento, pero luego también el impacto mediático que tiene un evento como el nuestro. Al ser fútbol, el fútbol, pues bueno, la sola palabra atrae mucha gente, a muchísima prensa. Los ponentes, asistentes que nosotros llevamos al evento son de gran interés para los medios de comunicación, así que tenemos pues prácticamente todos los grandes medios en España que asisten, pero también medios internacionales como puede ser la BBC, CNN, New York Times, Bloomberg, etcétera. Carlos, coméntanos, tú que tienes todos los datos de todo lo que ocurre, no solo en el mundo del negocio del fútbol, también en el mundo de los patrocinios deportivos. ¿Cómo de grande es este ecosistema del mundo negocio relacionado con el fútbol? El fútbol en España, como muy bien ha comentado Jan, representa aproximadamente 1,4% del PIB, pero en general el deporte en sí genera el 3,3%. Es más importante a nivel de PIB porcentualmente que, por ejemplo, la cultura, que es el 3,2%, aunque estos son datos del año 2018 y estaría bien que se pudiera actualizar, porque intuimos, los que estamos dentro de la industria del deporte en sí, y especialmente del fútbol, que estas cifras ya se han vuelto un poco obsoletas y podríamos ya tranquilamente hablar casi del 4%, pero esto hay que confirmarlo. A nivel mundial es un poco menos, es entre el 1,5% y el 2% a nivel de lo que es el deporte, siendo el fútbol el deporte rey en todo el mundo. También, por ejemplo, en Estados Unidos, donde está creciendo muy mucho a partir también del auge de la MLS y especialmente en breves años la Copa del Mundo masculina, que se celebrará tanto en Estados Unidos como en Canadá como en México de forma conjunta.
Jan, creo que ha habido un montón de noticias que se han visto en el Congreso. Yo creo que siempre hay gente que atrae mucha noticia, como es Tebas, pero aquí estamos más preocupados por la parte más de negocios y tecnología. Creo que se ha hablado mucho del impacto de la inteligencia artificial. O sea, no solo en la parte más financiera y del mundo del negocio, también en cómo se hace el entrenamiento deportivo. Claro. ¿Cómo ha sido esa parte de inteligencia artificial? Bueno, ¿y qué noticias y cómo está impactando? Sí. Bueno, yo creo que la industria del fútbol y el deporte no es ajena a cualquier otra industria. Yo creo que si vas a cualquier otro congreso, la inteligencia artificial está en boga de todos, ¿no? Y por supuesto en el fútbol también. El gran reto que tiene el fútbol como negocio es monetizar también todos esos fans que hay alrededor del mundo. Y la tecnología ha sido siempre el pionero, quien ha impulsado ayudar a que ese negocio crezca. Y por supuesto ahora la inteligencia artificial pues se ha sumado como, digamos, herramienta tecnológica para lograr unos resultados aún mayores, ¿no? La mayoría de hecho de asistentes o empresas que participan y que son clientes de World Football Summit son empresas tecnológicas, ¿no? Desde las grandes como Microsoft, Meta o Google, a también un montón de lo que se denomina Sports Tech Startups, ¿no? Startups que tienen un enfoque en tecnología. Y tenemos muchísimas que vienen, que hablan y por supuesto pues ahora todas ellas están implementando la inteligencia artificial en sus soluciones. Y esas soluciones van al negocio, pero como decías tú antes, también se implementan en la parte deportiva, ¿no? Cada vez hay más datos, esos datos se tienen que interpretar y la inteligencia artificial pues ayuda a ello, ayuda a entrenadores, a fisioterapeutas, a todos para que esta industria cada vez sea más sostenible y que siga creciendo año a año. Carlos, ¿cómo ves tú la llegada de la inteligencia artificial al mundo del fútbol? De momento no va a jugar al fútbol, entiendo, se va a quedar en el lateral. Veremos si hay algún avatar de un Messi, por ejemplo, y cuánto es el valor en el mercado. Por más, aparte, dos aspectos claros a mi entender. Primero, innovación no es tecnología. Tú puedes innovar sin ningún tipo de tecnología. Si nos preguntamos todos, por ejemplo, cuál ha sido la innovación más redundante, más relevante en el baloncesto, por ejemplo, podríamos convenir tranquilamente que fue la línea de 3 puntos, y no tiene nada tecnológico. A partir de ahí se cambió el sistema de identificación del talento de los jugadores, la estrategia de los partidos, la forma de entrenar, etc. Es decir, hay toda una serie de innovaciones que no son tecnológicas. Si nos centramos en lo que es la pura tecnología y contestando precisamente a la pregunta de la inteligencia artificial, yo no diría que es tan nueva. Al menos desde hace muchos años a nivel estadístico, análisis de regresión ya se estudia desde hace muchísimos años. Hay películas incluso en donde se habla en el béisbol de cómo se utilizaba toda esa data. Correcto, inferir a partir de datos pasados, inferir el futuro. Lo que pasa es que con todas estas nuevas tecnologías, ahí sí, todos estos datos primeramente incluso están en real time. En el mismo momento que se producen, tú ya puedes generar nuevos datos, nuevas inferencias en cuanto al futuro. Es muy generativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica? De forma transversal. Desde el punto de vista también de negocio, ¿puede disminuir costes? Por supuesto, pero también requiere de unas ciertas inversiones. A nivel, como muy bien comentaba Jan, a nivel de fan engagement, a nivel de las performances, tanto de los jugadores, en este caso, como de los propios equipos, análisis de los contrincantes, prevención de lesiones, etcétera, 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 pero también a nivel de broadcasting. Todas estas retransmisiones, que luego quizá hablamos un poco del sportainment, esa fusión entre deporte y entretenimiento, donde estas retransmisiones que incluso pues, pueden inferir o te estiman en un penalti, por ejemplo, si lo tira por la derecha, por el centro o por la izquierda, por ejemplo, o las pruebas
de gol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está llegando, por supuesto, y se está capilarizando en todos los aspectos del ecosistema de la industria, en este caso del fútbol. Hace tiempo, antes del Congreso, estuvimos con Marian Otamendi, que conoce Jan, porque ella es cofundadora también y co-CEO del World Football Summit, de la importancia del impacto social del fútbol. O sea, que realmente, y creo que hay un caso que me gustaría que nos comentaras un poco. O sea, primero, ¿cómo ves, Jan, esa unión de toda la parte de impacto social y qué rol tiene el fútbol? Y segundo, creo que se habló de un caso muy interesante que va a hacer el Atlético de Madrid, justo aquí en Madrid. Sí, bueno, tiene una importancia enorme, siempre la ha tenido. Mandela dijo, tiene una frase muy famosa que es el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, ¿no? Y eso es porque el deporte, y en especial el fútbol, yo siempre digo que es el mayor generador de contenido que hay en el mundo. Entonces tiene una enorme responsabilidad, porque todo lo que pasa alrededor del fútbol, los futbolistas, los clubes, tienen un altavoz muy, muy potente. Y por lo tanto, yo creo que también una gran responsabilidad en temas sociales. Entonces, bueno, nosotros en World Football Summit siempre le damos un altavoz importante. Es uno de las temáticas principales que abordamos en cada uno de los eventos, y el tema de la inclusión, por supuesto, es uno de ellos. Hasta ahora no se ha puesto mucho foco, ¿no? Porque yo creo que mucha gente con movilidad reducida ha tenido o ha sufrido el poder entrar a disfrutar de un partido de fútbol. Nosotros hace 2 años, dentro del marco de World Football Summit, tenemos unos premios con diferentes categorías. Una de las categorías desde hace 3 años es la de inclusión. Y lo hacemos además en colaboración con una ONG que se llama Integrated Dreams. Con ellos hace 2 años ideamos intentar batir el récord del mundo de mayor gente con alguna discapacidad en un estadio de fútbol. Que ese récord estaba en un estadio en Polonia hace como 6-7 años y habían asistido 1.100 personas. Y lo batimos y llegaron al estadio, fue un partido Betis-Valladolid, y más de 1.700 personas con algún tipo de discapacidad vieron. Entonces, nosotros lo que hemos querido es darle continuidad a ese proyecto. Y lo hemos hecho gracias, o lo vamos a hacer gracias al Atlético de Madrid, en el partido del 23 de octubre de Champions de Atlético de Madrid-Lille. Ese proyecto, además, o esa ambición de batir ese récord, lo va a madrinar la ministra de Inclusión. Lo anunciamos, de hecho, con ella en nuestro evento de Sevilla. Y bueno, la verdad Ciudad de Madrid también está... Claro, por supuesto. ¿Quién está colaborando en esta? El Gobierno de España, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Comité Paralímpico Español, por supuesto la ONG con la que nosotros trabajamos, Integrated Dreams, nosotros y cualquier actor que se quiera involucrar en este proyecto, pues aquí estamos porque este tiene que ser un trabajo de todos y conjunto. Y es un proyecto de inclusión donde, por supuesto, todo el mundo está invitado, así que esperemos que gracias a este proyecto visibilicemos esta problemática que aún existe y pongamos nuestro granito de arena en ayudar en esto. Increíble lo que va a hacer el Atlético de Madrid con esta iniciativa. Carlos, tú que tienes mucha conexión con las marcas y sabes la importancia del patrocinio deportivo, entiendo que todo este tipo de medidas y valores que transmite el fútbol es algo que buscan, ¿no?, los anunciantes. Absolutamente. Los patrocinadores o el patrocinio va mucho más allá de la visibilidad de marca. Hay unos objetivos muy claros en cuanto a patrocinio que son, evidentemente, la visibilidad de marca, que puede considerarse como un elemento higiénico, algo necesario pero no suficiente, pero aquí hay que sumar y que cada vez más aspectos de reputación de la marca, dentro del cual todos los temas de sostenibilidad, tanto medioambiental como social, son parte absolutamente importante para mejorar esa reputación de marca, aparte de otros objetivos de patrocinio. Es decir, todos estos proyectos que se hacen conjuntamente entre las dos caras de una moneda, que al final es el patrocinio,
la marca patrocinadora y la property patrocinada, cuando confluyen esos intereses, esos objetivos comunes y trabajan de forma unida en pos de proyectos como este en cuanto a la accesibilidad, que en los estadios, especialmente los más antiguos, es un reto, pero cuando hablamos de inclusión, etcétera, no solo es la accesibilidad en cuanto a la movilidad, también hay ejemplos de audiovisual. En el estadio del Bayern de Múnich, en Allianz Arena o en algunos otros estadios y pabellones, como por ejemplo el del básquet Girona, Betis, etcétera, también hay iniciativas para facilitar que a las personas con dificultad o limitación visual puedan disfrutar de los partidos y se les retransmite de una forma, digamos, tecnológica o presencial con en algunos guías lo que pasa, lo que está pasando, etc. Incluso recuerdo una innovación tecnológica muy interesante por parte del Santander, conjuntamente con el GESIC y con la Liga, de un tablero donde las personas con dificultad visual podían seguir el partido y sabían exactamente dónde estaba la pelota y todos los jugadores. Es decir, no hay solo temas de accesibilidad, digamos, física, sino de otras tipologías de discapacidades también. Y ahí, disculpa, también el papel fundamental y muy relevante que está desarrollando desde hace muchos años el Comité Paralímpico Español. Sí. Jan, como comenta Carlos, o sea, el tema valores veo que en el World Football Summit está constantemente presente. Hay una palabra que mencionáis mucho en la documentación que tenéis y en los informes, que es la palabra legado. O sea, estáis trabajando mucho en dejar ese legado. Un legado, primero, medio ambiente. Creo que no solo estáis preocupados de que sea sostenible, sino que sea regenerativo. O sea, que realmente se produzca una preocupación por el medio ambiente importante, también un legado económico, que haya también un legado de valores y también de instalaciones. O sea, que realmente el fútbol tiene esa visión no solo de que vivir el ahora, sino pensando mucho en el futuro, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, en esta edición de World Football Summit tuvimos una colaboración con una empresa española que se llama Bosquia para plantar varios árboles en Sevilla y que cada uno de los asistentes, ¿no? Y todos los ponentes y demás tuvieran un impacto en el evento y en el legado que vamos a dejar para World Football Summit, ¿no? Entonces, sí, la sostenibilidad además es una temática muy importante. Junto con Carlos, además, creamos un panel específicamente sobre eso. Luego se desarrolló un workshop y ahora vamos a publicar además un estudio, ¿no? sobre el tema de sostenibilidad que probablemente Carlos pueda contar mejor. Cuéntanos, Carlos. No sé, lo que se pueda contar. Lo que se pueda contar. Nos encanta la exclusividad. Pues vamos ahí, una exclusividad conjuntamente con el World Football Summit y con Common Goal. Nuestra empresa SPS Consulting, pues organizamos un workshop específico para cuando estuvimos ahí en Sevilla, y a partir de ahí más otros elementos de investigación de mercados y información secundaria se está elaborando como un dossier, como un informe donde se pondrá un poco en valor por parte de las tres entidades lo que significa y puede significar para un futuro todo el tema de sostenibilidad, que, reiteramos, hay tres aspectos de la sostenibilidad. Una, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social. No solo medioambiental y social, sino también económica, y todo bajo el paraguas de una adecuada gobernanza, de un adecuado gobierno de las entidades. Entonces, este informe, que espero que más o menos hacia finales de año, antes, pues esté totalmente listo, pues será una contribución más, gracias evidentemente al World Football Summit, y también con la colaboración de Common Goal y nuestra consultora. También lleváis como 16 ediciones de vuestro barómetro, que me parece súper interesante, que está muy enfocado a esas marcas que están intentando ver en qué deporte van a invertir, en qué deporte se van a posicionar. Veo que, o sea, tenéis identificado todo. Las marcas que están más activas dentro del mundo del tenis, que he visto que Rolex es siempre el líder. Las marcas que están más vinculadas a natación, las marcas que están más vinculadas al ciclismo, que ha sido la Vuelta hace poco. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo están viendo esa diversidad
de patrocinio deportivo las marcas? Sí, como bien indicas, ya hay una serie histórica de 16 años de datos sobre patrocinio, tanto desde el punto de vista de las marcas patrocinadores como de las properties, como también hacemos encuestas a la demanda, a los aficionados españoles que aportan pues ese reconocimiento de marcas asociadas a diferentes properties o a diferentes deportes. Algunos datos específicos. ¿Por qué patrocinan las marcas? Primeramente por visibilidad de marca, reitero, algo higiénico, algo necesario, pero no suficiente. Cada vez más los objetivos de reputación de marca van ganando terreno. 3, generación de ingresos. Al final son marcas, son empresas. Y una de las palabras clave en negocios es EBITDA. ¿Sí? Entonces, ellos también patrocinan para generar ingresos, ya sea directamente con las properties patrocinadas o con los públicos objetivo relacionadas con esas properties o a través de. Y los aspectos muy importantes de hospitality y experiencias. Luego hablaremos quizás de temas de phygital, experiencias digitales, es decir, la combinación de lo digital y de lo digital. La combinación está. En cuanto a qué marcas están más relacionadas con, eso es en función de los deportes o de las properties. Hay marcas muy claramente ligadas, relacionadas, por ejemplo, con el baloncesto, como puede ser Endesa en primer lugar y segundamente CaixaBank, por ejemplo, o con el deporte practicado por personas de género femenino, aquí indudablemente el líder es Iberdrola, o bien con el ciclismo, donde Movistar tiene un reconocimiento, un liderazgo claro y absoluto. Y hay otros territorios de patrocinio en tanto que actividades deportivas, como puede ser natación, balonmano, etcétera, incluso deporte base, donde no hay realmente ninguna marca que esté a lo largo de los años realmente relacionada con esa actividad. Has nombrado tenis, desde siempre hay 2 marcas que siempre están en el top 3. Una es Rolex, la otra es BNP Paribas, el banco francés, que en España a nivel de negocios, digamos sí que no tiene una presencia muy sustancial, muy relevante, pero que siempre la sociedad española, los aficionados españoles relacionan BNP Paribas con el tenis o el tenis con BNP Paribas por toda su estrategia muy consistente a lo largo de muchos años y focalizada especialmente en un territorio de patrocinio concreto como es este caso el tenis. Y habrás disfrutado el verano tremendamente, ¿no? No habrás descansado ni un minuto porque hemos tenido Copa América, Eurocopa y Olimpiadas. He visto que, o sea, también te habéis sacado un informe sobre las marcas asociadas al deporte general en España, que veo que domina Coca-Cola, Santander, Movistar, Red Bull y Iberdrola. Pues mira, si yo puedo, estuve hablando hace poco con el que fue el director global de patrocinios de Coca-Cola durante varios años y también yo creo lo que es muy interesante entre esa alianza o ese trabajo que hacen las marcas con las properties, es que muchas veces son las propias marcas las que hacen que las competiciones sean mejores y quienes muchas veces innovan en el deporte no son tanto los clubes, las ligas o los organizadores de eventos, sino son las propias marcas, ¿no? Y Ricardo Ford, que era esta persona, pues me dijo que, por ejemplo, lo de la antorcha olímpica, ¿no? que fuera algo que se hiciera meses antes, ¿no? Y que fuera por diferentes países, fue una idea de Coca-Cola, que luego han patrocinado otras marcas, ¿no? Pero me parece muy interesante porque eso muchas veces no existe en otras industrias, como las marcas que patrocinan no solamente ponen dinero para hacer negocios, sino también para mejorar la competición. En ese aspecto, y gracias por el ejemplo, que es muy ilustrativo, el patrocinio tiene como 2 partes, ¿no? Una, todos los derechos, pero luego hay que activar esos activos y derechos de patrocinio. Y el tema de Coca-Cola con el Tour de la Antorcha es un ejemplo clarísimo de valor añadido gracias a la activación del patrocinio. Esto es importantísimo. Y todo eso de los legados, de los proyectos, son elementos que tienen que conjugar los esfuerzos y los objetivos de ambas caras de la moneda, el patrocinador con el patrocinado. Vale, quiero entrar ahora en modelos de propiedad también, como ha cambiado, pero vamos a ir un momento a publicidad y te doy paso, Jan.
próximo 10 de octubre vamos a volver a convertir IFEMA en el centro de la distribución de vehículos. Acudirán más de 1000 personas a nuestro Expo Gambán 2024. No deberías de faltar, y ahora te digo por qué. Desde Gambán queremos ayudaros como empresarios a que tengáis información para que podáis reflexionar y que podáis tomar las mejores decisiones posibles. Por eso vamos a contar con los mejores analistas económicos y divulgadores tecnológicos de la actualidad, tal como Enrique Dans y Marc Vidal. Los dos a mí personalmente me apasionan. Nos van a despejar el panorama económico actual y nos van a ayudar a que sepamos qué le puede pedir mi empresa a las nuevas tecnologías en auge, como es la inteligencia artificial. Así que ya sabes, con este y otros muchos contenidos y ponentes de máximo nivel, te espero el 10 de octubre en Expo Gambán. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Estamos de vuelta aquí en Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión. Estábamos hablando de cómo se conecta ese mundo del fútbol y las marcas. Y también algo que quiero preguntar a Jan, ¿cómo ha cambiado el modelo de propiedad dentro de este ecosistema del fútbol? Pues ha cambiado mucho, principalmente porque hace unos años la industria del fútbol, por ejemplo, en verdad, como negocio, era prácticamente inexistente. Por eso nuestra primera edición fue en 2016 y en España no existía un evento como el nuestro. Y no existía quizás porque no había la necesidad. Ser dueño de un club de fútbol hace 15, 20 años probablemente era un muy mal negocio. Ha habido unos cambios, especialmente en el tema de derechos audiovisuales, que permitieron que en España, por ejemplo, hubiera una reforma económica y una distribución más equitativa de esos derechos de televisión en todos los clubes, que han permitido un saneamiento de la industria del fútbol en España. Y eso mismo ha pasado en diferentes países alrededor del mundo. Eso ha permitido que ahora mismo un club de fútbol bien gestionado puede ser un gran negocio, no solo a la hora de promoción o de visibilidad, que esa siempre la tuvo, pero sino también en términos económicos. Y bueno, ha habido, pues ahora los modelos de ownership de clubes de fútbol han cambiado mucho. Ha venido inversores, muchísimos americanos que han venido a Europa y a otros países porque ven el potencial que tiene el fútbol como una marca y un deporte muchísimo más global que el que ellos tienen. Y también otros modelos de negocio como el de multipropiedad, como puede ser el mayor ejemplo quizás, ¿no? Y la referencia es el del City Football Group, ¿no? que está liderado, ¿no? por un español que es Ferran Soriano y que Carlos además creo que conoce muy bien. Es que eso iba a preguntarte, Carlos, tú de gestión de equipo deportivo también tienes algo de historial. Cuéntanos un poco cómo has vivido esto y también un poco tu conocimiento. Yo diría que uno de los aspectos claves es una palabra, que es profesionalización. Cuando un sector se profesionaliza, es más atractivo para los inversores, porque ahí ven consistencia, ahí ven gestión. Entonces, cuando un fondo de inversión, como un private equity, etcétera, invierten, es porque ahí ven futuro, pero porque se estará profesionalizando cada vez más todo este sector, ¿no? Y la irrupción, yo diría, de grandes fondos de inversión, de private equity, incluso la configuración de grandes conglomerados, ya sea monodeporte o multideporte, no es más que la traslación y la traducción de ese proceso de profesionalización, que no en todos los países es igual, porque hay, hablando de ligas, por ejemplo, hay ligas cerradas y hay ligas abiertas, con el riesgo, pero el aliciente, por otro lado,
en función de dónde compres los clubes de fútbol, si lo compras en tercera, en segunda o ya en primera, de subir o de bajar. En ligas cerradas esto no existe, la incertidumbre, el riesgo para el inversor es menor. Y hay también ligas que permiten la multipropiedad. Es decir, por ejemplo, hace un mes aproximadamente la NFL ha aprobado las nuevas reglas por las cuales hay determinados fondos de inversión que pueden invertir al mismo tiempo en varios clubes, hasta un determinado porcentaje y hasta un número máximo de clubes en los cuales invertir. Pero esto se traslada tranquilamente en la NBA, donde hay fondos de inversión que invierten el mismo fondo en 6 diferentes clubes, hasta, reitero, un determinado. El caso del... Que hay otro, ¿no? También Fenway, creo que alguna vez comentaste. Fenway Sports tiene, por ejemplo, tanto a los Red Sox de Boston de la MLB, como son uno de los principales accionistas de referencia en el Liverpool, pero es que Fenway también está participada por otro fondo que al mismo tiempo invierte en otros clubes, incluso en otras ligas y en otras competiciones, incluso eventos. Incluso hay fondos de inversión que ya invierten en derechos pertenecientes a federaciones internacionales de deporte, como es el caso de CVC, invirtiendo en la explotación de derechos comerciales, desarrollo de negocio, etcétera, de la Federación Internacional de Voleibol. Jan, se habla mucho del rol de los exjugadores dentro de este ecosistema y este panorama de los negocios. En concreto, se habla de jugadores, creo que en Sevilla se habló de como Giorgio Chiellini, que está muy activo. Coméntanos, ¿qué rol tienen esos exjugadores dentro del mundo negocio? Sí, bueno, los jugadores de fútbol pues tienen una carrera que es limitada. Tienen también unos ingresos cuya la mayoría de ellos son muy importantes durante esa carrera, y al profesionalizarse también la industria, al crecer la industria, para estos jugadores se les ha abierto toda una cuestión de oportunidades. Chiellini forma parte de la organización Common Goal, que Carlos comentó anteriormente y de la que nosotros también formamos parte. Es una organización que a través de el apoyo de futbolistas en activo y organizaciones como UEFA, como la nuestra o como individuos, pues dona un porcentaje de sus ingresos a ONGs que usan el poder del fútbol para distribuirlo. Entonces, bueno, Giorgio vino como representante de Common Goal y recién fichado por la Juventus como director de Relaciones Internacionales de Fútbol, y bueno, pues contó un poco el poder y por qué él veía ese poder que tiene el fútbol, ¿no? para transformar en positivo la sociedad. Pero a nuestros eventos pues ha venido Juan Mata, que de hecho es el fundador de Common Goal, pues ha venido la Kings League, que como sabes es un proyecto impulsado por Piqué, pues ha venido Rakitic, que es un jugador que también es en activo. O sea, World Football Summit al final representa una plataforma para que estos exatletas y futuros exatletas, ¿no? pues formen parte de esta industria, ¿no? tan importante que es la industria del fútbol y del deporte. Es que ahora que has comentado el mundo digital, Carlos, ¿cómo se está viviendo esa experiencia digital y física? Porque se habla mucho, llega un futbolista Mbappé, cuántas camisetas de Mbappé hemos vendido, pero también hay un activo digital, ¿no? que se pone cada vez más en valor. ¿Cómo está esa experiencia, no sé si física, digital, mezcla, fusión de ambas? El mundo el mundo en los últimos años nunca ha sido físico, ni ahora es digital. El mundo ha sido, es y será phygital, que es la combinación de lo físico y lo digital. Esto es un ejemplo claro. Este programa, también hay personas que nos están viendo, muchísimas, desde sus casas, desde sus oficinas, etc. Y es la combinación de lo físico, que los que estamos aquí en este plató, con las personas que están pues detrás de las pantallas, ¿no? En deportes exactamente lo mismo. Si nos fijamos en temas de experiencias, para ir, por ejemplo, al estadio, o antes de ir
los estadios, ahí también combinas unas experiencias físicas, que es el propio estadio, el propio, etcétera, visitas a los vestuarios antes, después, asistencia o no a las ruedas de prensa, etcétera, con elementos virtuales que si tú pones, por ejemplo, en determinadas camisetas, especialmente conmemorativas, algún chip aquí, tú puedes con tu móvil, con tu smartphone, pues acceder a contenido adicional que explica, por ejemplo, la historia del jugador que llevaba esa camiseta o del club que son de los colores. Aquí un elemento importante en cuanto a tendencia es que esas experiencias un poco premium ya no solo son para las empresas. Igual que en un avión ya hay como 3 categorías, ¿no? O 4, el business, el economy, pero cada vez más en los aviones, especialmente de larga distancia, hay el economy premium. Es decir, personas físicas, no personas jurídicas, como puede ser, por ejemplo, los tradicionales palcos en los estadios para empresas, personas físicas que quieren disfrutar de esa experiencia de otra forma, un poco más. Lo de economy premium suena bien. O sea, que existen. Tiene todo. Correcto. Es un poco es pagando menos, pero con algunos elementos ya, digamos sí, de business, porque normalmente el business vas cuando te lo paga la empresa. Normalmente, no siempre. Y Jan, o sea, sé que ha estado Tebas allí, has mencionado ahora la Kings League, esa audiencia joven, que es más joven, ¿sigue conectada con el mundo del fútbol tradicional? ¿Están buscando más una experiencia un poco diferente? ¿Cómo lo ves tú, esa audiencia más joven, la gente más joven? Bueno, yo creo que la forma de consumir deporte está cambiando y va a cambiar, y la nueva generación de ahora, pues dentro de 20 años, pues dirá que su nueva generación también la está consumiendo de otra forma. Eso es algo natural y ha pasado desde siempre, desde la invención un poco, pues desde la radio hasta la televisión. La gente, cuando llegó la televisión, decía que la gente ya no iría a los estadios. O sea, lo que está pasando en el fútbol es que se están adaptando las formas de consumo. Lo que yo creo que se dice muchas veces, que hay una falta o que hay menos interés por nuevas generaciones, por ejemplo, consumiendo deporte, yo personalmente creo que es una falacia. Creo que el deporte y especialmente el fútbol se consume cada vez más. Muchas veces esas falacias se dicen antes de los torneos, y cuando ya están los torneos y especialmente tu propia selección está llegando lejos, pues la única temática que hay es la del fútbol, ¿no? Y luego que el fútbol también y el deporte es algo muy global, y nosotros siempre nos miramos a nosotros mismos. Yo acabo de estar en Marruecos, donde quizás hagamos un evento el año pasado, y me contaban un poco de lo que fue en Marruecos, cómo se vivió la semifinal del Mundial del 2022, donde por primera vez Marruecos había llegado tan lejos. Y me decían que probablemente el 100% de la población marroquí estaba viendo ese partido. O sea, eso es algo que no se puede trasladar a ningún otro deporte y a ninguna otra industria, ¿no? Así que la forma de consumir es diferente, y eso es lo bueno, ¿no? Porque estamos avanzando, igual que está avanzando cualquier otra industria. Pues esto yo creo que nos deja un gran debate para el siguiente, y nada, hasta aquí ha llegado nuestro Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión. Nos vemos la semana que viene.